Capítulo 58. Decidir nuestro propio destino. Resumen. Creo que decidimos nuestro propio destino. Nadie tiene derecho a dictar quiénes somos ni en qué nos convertiremos. Catherine Purdy. Gracias por hacerme este favor, murmuró Netsu, mirando a Snipe, quien saludó con la mano a su jefe. Snipe había traído el coche de Netsu y había accedido a conducir. Ahora que sabía dónde estaban Bakugon y los hermanos Midoriya, necesitaba llegar lo más rápido posible, sin retrasos. Necesito que incumplas algunas normas de velocidad para llegar a mi destino. Lo arreglaré más tarde si es necesario. Entiendo, jefe, dijo Snipe arrastrando las palabras. Dijiste que era para ayudar a los niños, y eso era todo lo que necesitaba saber. Con gusto te llevaré a donde necesites. Director Netsu, necesito hablar con usted. En privado. Netsu miró a Togata Mirio, con una expresión más sombría que nunca. Togata-kun, me temo que tendrá que esperar. Tengo que irme. En realidad, Togata sacó algo de su camisa. Netsu se quedó paralizado al ver un papel que Togata Mirio, sin duda, no debía tener. Creo que necesita escuchar lo que tengo que decirle antes de irse, director. La expresión de Netsu se ensombreció. De acuerdo. Por favor, acompáñame en la parte trasera del coche. Snipe, por favor, ponlo en marcha. Te avisaré cuando esté listo para irme. Claro, jefe. Snipe se quitó el sombrero de nuevo y se subió al asiento del conductor, mientras Netsu y Togata se subían a la parte trasera. Estaba separada de la delantera por un divisor, y además insonorizado. Este es mi coche personal, explicó Netsu en voz baja. El asiento trasero está insonorizado, así que puedo mantener conversaciones delicadas sin que nadie me escuche. Es imposible que alguien escuche lo que tenemos que decir aquí. Supongo que debería haberlo traído desde el principio. Quiero respuestas, director. Togata frunció los labios, con una expresión inusualmente seria mientras sostenía el papel. Iba a pedírselas a Midoriya, pero ahora es un poco difícil. Así que quiero que me cuentes qué está pasando, o si no, le llevaré esto a Sir Nicteye. Sé que no es el mejor momento, pero no puedo esperar más. No sabía cómo Togata había descubierto la carta, pero ahora no importaba. Y a pesar de las circunstancias, Netsu estaba sinceramente un poco impresionado de que el chico tuviera la garra para chantajear a alguien. Si quieres respuestas, me acompañas. Tengo que ir a algún sitio y necesito llegar lo antes posible. No hay tiempo que perder, empezó Netsu, mirando fijamente al chico. Si quieres respuestas, es la única manera de conseguirlas. ¿Es aceptable? ¿De verdad te vas en un momento como este? Preguntó Togata, con una expresión pensativa. Hay estudiantes desaparecidos y los demás siguen claramente molestos. ¿No deberías quedarte a ayudarlos? Netsu no tenía paciencia para su falta de comprensión en ese momento, aunque normalmente estaría encantado de sentarse y explicarle las cosas con detalle. Créeme cuando te digo que es necesario. Y probablemente esté directamente relacionado con las respuestas que buscas. Basta con decir que preferiría no entretenerme más, así que decide ahora mismo si prefieres esperar a que regrese para hacer tus preguntas, porque no voy a volver a preguntar. Bien. ¿A dónde vamos? Togata frunció el ceño. Las patas de Netsu aferraron su teléfono mientras comenzaba a escribir un mensaje. Si tengo suerte y soy lo suficientemente rápido, evitaremos que algo muy malo suceda. El almacén donde Izuku estaba retenido volvió a estar en silencio. Esta vez, un silencio absoluto. Shigaraki y varios otros villanos habían partido para buscar a Mimi por segunda vez. Al principio no tuvieron éxito y lo buscaban de nuevo. Ahora, solo quedaban Izuku, Eri, Bakugon y dos villanos para vigilarlos. Uno era el hombre de la máscara y la otra la mujer de las gafas de sol, Magne, si recordaba bien cómo la llamaba Shigaraki. Los dos jugaban a las cartas en silencio, y parecía que el hombre de la máscara iba ganando. La televisión seguía encendida de fondo, pero el volumen estaba tan bajo que ya no podía oírla. El hombre de la máscara, a quien Izuku había oído llamar señor Compresa, dejó caer una carta que hizo que su compañera de juego frunciera el ceño con fastidio, aunque ella no dijo nada. Parecían concentrados en su juego, aunque de vez en cuando echaban una mirada a los niños.
Claramente, no les preocupaban demasiado los intentos de fuga. Tras la huida de Mimik, Shigaraki los amenazó e insultó para intentar obtener una respuesta sobre quién era realmente ese pesado, pero Izuku no cedió. Simplemente insistió en que el hombre no era su tío y que no tenía ni idea de quién era. Y cuando Shigaraki se acercó demasiado, el cuerno de Eri brilló, y se vio obligado a retroceder con un gruñido. No iba a obtener respuestas de ellos pronto, eso era seguro. No hace falta decir que la pequeña Eri estaba bastante cansada. Llevaba un tiempo acumulando energía para su don, y aunque su cuerno había crecido bastante, aún le resultaba agotador usarlo. Había vuelto a su sueño intermitente, con las lágrimas secas en su rostro. Así que ahora que todo estaba en silencio, y que Eri había vuelto a dormirse, le tocaba a Izuku mantenerse despierto y asegurarse de que estuviera a salvo. Él mismo estaba exhausto. Había estado despierto desde temprano esa mañana y aún no se había acostado, además de estar en una situación de rehenes. Sin duda quería echarse una siesta, pero ahora mismo, Eri era su prioridad. Tenía que asegurarse de que nadie le hiciera daño mientras estuvieran en ese infierno. Sin embargo, para su sorpresa, descubrió que no era el único que la cuidaba. Mientras los villanos estaban concentrados en su juego de cartas y de espaldas, Izuku vio algo moverse por el rabillo del ojo. Giró la cabeza para mirar, y resultó que la pequeña cucaracha de plástico en la que se había convertido Mimik estaba asomándose por un respiradero a su izquierda. Las alas batían, claramente intentando llamar su atención. Izuku lo miró como si estuviera loco. ¿Por qué demonios había vuelto? Tenía la oportunidad perfecta para largarse de allí, y aún así. Mimik dio un pequeño salto como si intentara comunicar algo en silencio y apuntó con una antena hacia el pie de Izuku. ¿Qué estaba? Oh. Como lo habían hecho cuando investigaban al Bla. Quería esconderse en el zapato de Izuku. Tenía sentido. A Shigaraki no se le ocurriría buscar a Izuku por él. A nadie en su sano juicio se le ocurriría volver al peligro en una situación como esta, y ahora que Izuku lo pensaba, esconderse con alguien a quien querían algo era mucho menos arriesgado que intentar escapar en un almacén tan grande, sobre todo cuando alguien con alguna peculiaridad podría estar observando. Izuku acercó sutilmente el pie a la rejilla de ventilación a modo de invitación, y Mimi corrió rápidamente hacia ella mientras los villanos se concentraban en una mano particularmente tensa. La pequeña cucaracha de plástico se deslizó dentro de su zapato e Izuku volvió a lo suyo. Trenzar y destrenzar el cabello de Eri en silencio mientras dormía. Al menos le daba algo que hacer mientras actuaba con normalidad. Puaj, Magne finalmente bajó la mano con frustración. Ganaste. Otra vez. El señor Compress rió para sí mismo y recogió un fajo de billetes que habían dejado entre ellos. Al guardarlos en el bolsillo de su chaqueta, pareció satisfecho, dejando las tarjetas donde estaban por unos instantes. Sin embargo, cuando el silencio se volvió insoportable, se giró para mirar a Izuku y Bakugou. Bueno, debo admitir que tengo algo de curiosidad, murmuró el hombre, cogiendo de nuevo las cartas y dándoles vueltas. ¿El rubio, de verdad te hizo daño? El jefe parece creer que quieres matarlo, pero lo único que has hecho es quedarte ahí sentado, se equivocó. ¿Y a ti qué te importa? Preguntó Izuku a cambio. Si esta era una forma de sacarle información, era un método tan torpe como el de Togata. Mr. Compress se encogió de hombros, así que, con un suspiro, Izuku continuó. Le gustara o no, no quería que volvieran a molestar a Eri solo para sacarle una respuesta, así que les diría lo que le diera la gana. Si de verdad quieres saberlo, sí, me hizo daño. No es exactamente un secreto. Se lo he contado a gente. Me quemó, mucho. Me trató como un bicho raro. Bakugou abrió la boca para replicar, pero la mirada fulminante que Izuku le lanzó lo interrumpió antes de que siquiera pudiera emitir un sonido. Sabes que es verdad. No discutas conmigo. Tengo las cicatrices que lo demuestran. El rubio cerró la boca al instante, y Mr. Compress arqueó una ceja. ¿Cicatrices, eh? Suena serio. Estoy de acuerdo con el jefe, es bastante sorprendente que Oa lo dejara entrar. Y más sorprendente aún es que tú tampoco quieras aceptar la oferta del jefe, si de verdad te hizo tanto daño. Izuku volvió a suspirar, esta vez con más fuerza. Ya no me importa mucho.
Quizás en algún momento hubiera querido una venganza así, pero últimamente, siento lástima por él. No tiene un lugar real, nadie que lo apoye seriamente, y lo único que lo sostiene es una creencia retorcida en su propia valía que se derrumbará algún día. Pero yo tengo un hogar. Un lugar en el mundo que jamás podrá ser destruido. Soy feliz. No tengo deseos de vengarme ni nada por el estilo. Ya veo. Bueno, gracias por la honestidad, murmuró el señor Compress pensativo y aprovechó todas sus cartas de un solo golpe. Por si sirve de algo, te creo. Pareces muy bien formado para ser un estudiante de preparatoria. Pero buena suerte explicándole eso al jefe. No creo que sea de los que aceptan un no por respuesta. Kai recibió 2 mensajes. Primero, un mensaje de Yasuji informando que todo se estaba gestionando según sus especificaciones en el complejo. Kurono se lo había dicho tras recibir un mensaje en su teléfono personal, que el hombre aún sostenía. Menos mal, la verdad. Kai aún no se había calmado. Segundo, un mensaje por radio de los clones, informando que todos estaban en posición y listos para moverse. Finalmente. Bien. Se acabó, respondió Kai. Iba a cerrar por fin este capítulo olvidado de Dios en la historia del Shiasai Ikai, uno que comenzó años atrás cuando descubrieron Ciudad de Ika. Asegúrense de que ningún objetivo escape. Si ven a los niños, pónganlos a salvo inmediatamente. Deben llegar a casa sanos y salvos ante todo. Confirmen que lo entienden. Punto 2, entendido. Punto 3, confirmado. Punto 4. Lo haremos. Punto 5. Por supuesto, Oyaji. Punto 6, entendido. Y como él era el jefe del punto 1, todos estaban en la misma situación. Kai se llevó la radio a la boca. Estaba dispuesto a enfrentarse a las profundidades del infierno, si eso era lo que hacía falta para recuperar a sus hijos y manchar sus manos con la sangre de All for One. Muy bien. Todos los puntos, adelante. Comenzamos la operación ahora. Silenciosamente, en 6 puntos del complejo de almacenes, 6 caminos que los llevarían a donde querían sin ser vistos, los clones comenzaron a entrar a la vez. Apenas unos minutos después, varios clones de Kai rodearon el almacén que albergaba a todos los Nomu. El verdadero Kai permaneció varios edificios atrás, con el almacén Nomu a la vista, pero a una distancia prudencial para dar órdenes y ayudar en caso necesario. Todos los clones se quitaron un guante y apoyaron las manos expuestas en las paredes del complejo, reportando: no hay nadie que reconozcamos dentro. Kai frunció los labios. Así que los niños no estaban dentro del almacén Nomu. En otro lugar, entonces. Bien. Entonces deshazte de todo. Se hizo un silencio momentáneo, como si el mundo entero contuviera la respiración, y entonces el almacén Nomu explotó mientras todos los clones lo inspeccionaban a la vez. El edificio y todo lo que contenía fue barrido de la faz de la tierra en un movimiento veloz. Las vísceras Nomu salieron despedidas a una distancia de al menos 1,5 kilómetros, y los fragmentos de chatarra siguieron su ejemplo, perforando las paredes de los demás edificios. Desde los otros almacenes, y bajo sus pies, empezaron a sonar las alarmas, y era evidente que habían dado a conocer su presencia. Entonces, con la misma rapidez, las alarmas se apagaron. Del almacén trasero donde se escondían los Nomu, emergió un hombre enmascarado. ¡Qué momento tan oportuno! Rió el enmascarado, y todos, incluida Chisaki, sintieron un escalofrío. Una opresión abrumadora, un aura de amenaza y poder. Este hombre tenía que ser, al regresar de encontrar la base del Shiasai Ikai vacía de sus verdaderos miembros, ¿qué encuentro sino al mismísimo líder atacando mi almacén? Tú eres Chisaki Kai, ¿verdad? Me costó mucho conseguir tu descripción. Cubres bien tus huellas para ser un delincuente de pacotilla. Solo tengo una pregunta para ti, ¿son tú y tu pequeña empresa responsables de la caída del Ejército de Liberación de Meta en Ciudad de Ika el año pasado? No importa si lo somos o no, murmuró uno de los clones de Kai, quitándose el otro guante. Los demás lo imitaron, quitándose los guantes. Lo único que importa ahora es que, por el crimen de robarme a mis hijos, morirás gritando. Todos los refuerzos, adelante, susurró el verdadero Kai por la radio. Está aquí.
El hombre de la máscara rió a carcajadas, sin que pareciera importarle en absoluto mientras los clones se acercaban. Claro que tú también tienes espíritu. Mira, la cosa es esta, Chisaki-san. Lo que acabas de decir se aplica doblemente a ti. Esos bienes eran míos, y no me gusta que la gente toque mis cosas. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, comenzó una guerra en el barrio Camino. Mientras el área a su alrededor comenzaba a retumbar y se oían explosiones a lo lejos, Izuku tuvo la corazonada de saber exactamente qué estaba pasando. Tenía que ser, Tsuyoshi estaba aquí. Nos vamos. La voz molesta de Shigaraki fue lo siguiente que escuchó, e Izuku la levantó con cuidado al levantarse, llevándola en brazos en lugar de obligarla a caminar. Eri ya se había despertado del caos que reinaba afuera. Volví a sujetar a Izuku con preocupación, mirando a los villanos como si fueran a intentar atraparla en cualquier momento. Sensei está lidiando con unas cuantas plagas ahora mismo. Vamos a recoger algunas cosas y luego nos iremos a otro sitio. Anda ya. Algunos de los otros villanos liberaron a Bakugou de sus ataduras, aunque no le quitaron las cajas antideflagrantes de los brazos por razones obvias. Los obligaron a ambos a caminar hacia la habitación, que parecía una oficina de la que ya los había visto entrar y salir varias veces. Detrás de un gran escritorio, había una trampilla con una escalera, y Izuku supuso que debían tener túneles subterráneos. Los villanos los obligaron a bajar por la escalera, y en el caso de Bakugou, como no podía usar las manos, Shigaraki hizo que Muscular lo cargara sobre sus hombros como un saco de patatas y lo arrastrara hacia abajo. Bakugou, por supuesto, lo detestó y se retorció durante todo el descenso. Sigue moviéndote. Shigaraki empujó a Izuku hacia adelante, y cuando Izuku vio la sorpresa y el miedo que Eri tenía en sus ojos al ver al villano, Izuku resistió el impulso de llamarlo con cosas que habrían hecho que Rappa se estremeciera. El suelo tembló a su alrededor, y a pesar de su ira y sus ganas de insultarlo, Izuku siguió caminando. No había forma de decirle a Tsuyoshi que estaban allí abajo, y aunque la hubiera, no creía que pedir ayuda fuera bien recibido, así que solo esperaba que Tsuyoshi llegara antes de que los trasladaran a la ubicación secundaria de la que hablaba Shigaraki. Izumi Eri sollozó un poco y abrazó a Izuku con más fuerza. «Papá viene a buscarnos». Shigaraki lo observaba cuando miró por encima del hombro, pero aún así, Izuku tuvo que consolarla. «Claro que sí», murmuró Izuku. «Seguro que ya viene de camino. Solo un poco más, ¿vale? Nos iremos de aquí antes de que te des cuenta. Te mantendré a salvo hasta entonces». «De acuerdo», Eri hundió la cabeza en su hombro. «Gracias, Izumi». En otra ciudad, un médico dejó de hacer lo que estaba haciendo porque recibió un mensaje a través de una peculiaridad telepática que conocía muy bien. Dr. Garaki. La voz de su jefe llegó directamente a su mente. «Estoy lidiando con un intruso bastante molesto. Si no le importa, por favor, prepare los Nomu que tenga listos para enviarme. Los del distrito Camino, por desgracia, ya no son viables». Garaki murmuró entre dientes que su arduo trabajo se estaba yendo al traste, pero no escatimó esfuerzos en seguir las órdenes. Si su jefe quería más Nomu tendría. Cuando vio abrirse el portal de Kurohiri, supo que su jefe debía de estar subestimando la idea de que era molesto. Si estaba demasiado ocupado para invocarlos él mismo, en realidad debía de estar lidiando con alguna situación. Aunque la idea de que alguien más que All Might pudiera mantener ocupado a un hombre como All For One era bueno, no precisamente reconfortante, sobre todo considerando lo que podría significar para su investigación. Solo esperaba que los pocos modelos de gama baja que tenía listos para usar aquí en Ciudad Haku fueran suficientes para manejar las cosas. Netsu y Lemillion fueron los primeros en llegar, y para entonces, todo ya estaba en marcha. Al observar la carnicería en el distrito Camino, ambos tuvieron la triste sensación de que la situación era aún peor de lo que creían. Poco después, otro coche se detuvo junto a ellos. De él salieron All Might y Sir Nighteye, seguidos poco después por Gran Torino, a quien Lemillion había llamado a petición de Netsu. El director Netsu estaba al frente del grupo con expresión adusta. Miró brevemente a Lemillion, quien respondió con un breve y sutil asentimiento. «Nos convocaste al lugar de otro ataque villano cuando deberíamos estar concentrando nuestros recursos en encontrar a los estudiantes desaparecidos».
Hay muchos otros héroes que podrían encargarse de esto. Si los estudiantes están en las garras de todos para uno, el discurso de Sir Nicteye fue interrumpido por Netsu, que alzó una pata. Los convoqué porque los estudiantes están aquí, comenzó Netsu, y todos los demás se giraron para observar la pelea, justo a tiempo de ver cómo partes de un edificio salían volando al ser destrozado. Todos hicieron una mueca al ver la destrucción. Recibí un aviso fiable de que estarían aquí y que otro grupo ya se había enfrentado a todos para uno y a la liga. Mientras están ocupados luchando entre sí, tenemos un momento precioso para discutir tácticas, continuó Netsu. Luego, dirigiéndose a All Might en particular, hay refuerzos esperando a los que puedo llamar si crees que no puedes con él solo, pero si quieres, podrías ayudar a los que ya lo están combatiendo, así sería más rápido. Ya he ordenado la evacuación del pabellón y un silencio informativo en esta zona. Es lo que estaba haciendo de camino hacia aquí. Pensé que querrías que lo que debes hacer a continuación no se divulgara a los medios y que tus compañeros héroes no lo supieran, por eso los he puesto en espera. La expresión de All Might era furiosa y sombría a partes iguales al pensar en All for One. Gracias, director. Podemos averiguar quién es este otro grupo y qué quería después de que All for One sea derrotado. Ahora mismo, el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo. Como dijiste, los ayudaré, ya que ya lo están combatiendo. Si la situación empeora, pediré más apoyo, pero hasta entonces no quiero poner en riesgo la vida de mis compañeros héroes. Entremos en la lucha de inmediato. Bien dicho, dijo Gran Torino haciendo crujir los nudillos. Vamos a darle una paliza. Sir Nicteye se interpuso frente a Lemillion a la defensiva. Un momento. Le pediste a Lemillion que estuviera aquí para esto, Netsu. Corre demasiado peligro como el próximo usuario de Uno para Todos. No, señor, Lemillion negó con la cabeza. No estoy aquí para unirme a la lucha. Solo estoy aquí para sacar a Bakugou y a los hermanos Midoriya de aquí y ponerlos a salvo para que no tenga que preocuparse por ellos mientras lucha. Me han ordenado que le deje a usted el All for One. Lo hablé con el director Netsu de camino. Sabe que Midon y yo somos la mejor opción para sacarlos de ahí sanos y salvos. De acuerdo, aceptó Nicteye a regañadientes, casi incómodo al oír sus palabras repetidas. Pero en cuanto las tengas, ponte a salvo tú también. Lemillion asintió con tristeza. De acuerdo. All Might puso una mano tranquilizadora sobre el hombro de Lemillion. No te preocupes, muchacho. Haz lo mejor que puedas por esos niños, y nosotros nos encargaremos del resto. Ese villano ya no será una amenaza para cuando termine esta noche, te lo juro. Solo quiero que sepas que estoy aquí si tú. Lo que Lemillion iba a decir a continuación fue interrumpido por unos gritos espantosos, un estruendo que parecía provenir de las almas de los condenados. Entonces, tras el repentino alboroto, vieron criaturas saltando, volando, destruyendo y destrozando. Nomu, Sir Nicteye sacó uno de sus pesados sellos del bolsillo interior de su traje. Nos encargaremos de los Nomu, All Might. Tú concéntrate en todos para uno. Kai apretó los dientes al ver cómo sus clones y los de su familia eran destruidos. Su propósito era servir, pero eso no hacía más fácil presenciar sus muertes. Sabiendo cuánto poder tenía All for One en sus manos, observó como un clon de Kurono recibía el puñetazo de All for One en su torso y se convertía de nuevo en el lodo que todos los clones habían sido. Kai giró la cabeza. Solo tenían que acercar a uno de los clones de Kai lo suficiente para tener contacto directo, pero era difícil cuando All for One seguía usando sus dones de largo alcance para destruirlos a todos. La mayoría de sus miembros simplemente no estaban hechos para combatir la velocidad y el poder de ese hombre, y él era extremadamente cauteloso al no dejar que ninguno se acercara a la distancia de contacto. ¿Sabemos algo de los chicos?, preguntó Kai por la radio. Dime si alguno de los grupos los tiene vigilados. Todavía no. Estamos buscando, pero hay Nomu saliendo de los portales. Tenemos que contenerlos. La voz de Kurono y los gritos que la acompañaban por la radio no lo tranquilizaron. Más Nomu. Y entonces, como un meteorito impactando la Tierra, otro hombre descendió al campo de batalla que antes era un almacén. Cuando el polvo empezó a disiparse tras el impacto, Kai y los demás clones finalmente vieron que era All Might.
Con un gruñido, Kai arrojó su radio a un lado. ¿Cómo podía empeorar las cosas? Se suponía que esta era su pelea. Iba a matar a All For One, y ahora el héroe que más odiaba tenía que meterse en su pelea. Ciertamente sabes cómo aparecer en los momentos más inoportunos, All Might, gruñó All For One mientras recibía un puñetazo del héroe que sacudió el complejo solo con la fuerza de su impacto. Kai oyó un chillido cuando uno de los Nomu mencionados descubrió su escondite y se abalanzó sobre él para matarlo. Kai lo esquivó y se quitó uno de los guantes, y cuando volvió a perseguirlo, lo rozó con la mano al esquivarlo por segunda vez. Un instante después, lo vio estallar justo frente a él. Eso era todo lo que tenía que hacer, ponerle una mano encima a ese maldito todo para uno. Pero al ver que All Might ofrecía una resistencia mucho mayor que la de los clones, Kai decidió aprovechar al máximo la situación. Se puso la máscara, se quitó el otro guante y se arremangó. Estaba preparado para cualquier eventualidad una vez terminada la operación. Si así tenía que ser, que así fuera. All Might, gritó Kai por encima del caos. El héroe solo le dedicó una mirada de reojo en medio de su intensa lucha, pero fue más que suficiente. Manténlo ocupado por mí, y todo esto terminará pronto. Shigaraki recogió algunas cosas de unas pequeñas habitaciones en la serie de pasadizos subterráneos, y una vez que tuvo lo que quería, llamó a Kurohiri. El hombre brumoso apareció puntualmente, esperando en silencio sus órdenes. Shigaraki miró a Eri con desprecio. Parece que tu papá no está, rió el hombre. Sácanos de aquí, Kurohiri. El hombre abrió un portal y Shigaraki les indicó que entrarán. Izuku frunció los labios. Su Oyagi seguramente estaba justo afuera, pero no podía quedarse, no sin poner en peligro a Eri. Solo tenía que confiar en que el rastreador en su brazo seguiría funcionando en ese segundo lugar. Izuku sujetó a Eri con más fuerza, y justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia el portal, el suelo tembló con fuerza. Entonces, sin previo aviso, se abrió un agujero en el techo al ver a un gnomo atravesado por una losa de piedra muy familiar. Shigaraki también lo reconoció. Parecía el mismo que le había atravesado las piernas en Osu. Desde el agujero recién abierto en el techo, pudieron ver a gente mirando dentro, la familia de Izuku. «Papá», gritó Eri al ver al mismísimo Chisaki aparecer en el borde del agujero. «Tenemos a los niños bajo vigilancia». Izuku reconoció a Nemoto al hablar por radio. «Los estamos recuperando ahora». Shigaraki parecía molesto por la interrupción de sus planes. «No lo creo. Acércate un poco más y yo». No tenía mucho más que decir cuando un pilar de piedra se alzó bajo los pies de Izuku y Bakugou, levantándolos del túnel y depositándolos sobre la tierra. Con Eri en la lucha, a Izuku no le sorprendió que Chisaki no pasara a la ofensiva de inmediato. Cualquier movimiento en falso podría herirla sin querer. Shigaraki ordenó a los demás que los siguieran, y varios de los 8 balas bajaron a los túneles para detenerlos. Espera, había 2 rapas. Entonces todos debían ser clones. Vámonos. Ordenó Chisaki, señalando una zona donde parecía haber menos conflicto. Aunque parecía que odiaba hacerlo, agarró las cajas que Bakugou llevaba en los brazos y se las quitó de encima. Salgan de aquí ahora mismo. Pongan a Eri a salvo. Es una orden. Izuku se puso manos a la obra al instante, al ver cómo Shigaraki se había descompuesto a través de lo que resultaron ser clones de las 8 balas, y ahora se dirigía hacia ellos con una expresión furiosa. Echó a correr como nunca antes. Entendido. Bakugou, por otro lado, se adelantó con su don, dejando atrás a Izuku. No te estoy agradeciendo ni a ti ni a ese imbécil Yakuza por liberarme, Deku. Mimik recuperó de repente su forma normal, aparentemente arrastrándose fuera del zapato de Izuku mientras este no le prestaba atención. Ahora, le gritaba furioso a Bakugou mientras este corría con Izuku, a pesar de las heridas que aún presentaba de la paliza. ¿Cómo llamaste al jefe? Te voy a dar un puñetazo en la nariz por eso, enano. Duerme con un ojo abierto. Concéntrate. Ordenó Izuku. No importa ahora. Tenemos que salir de aquí. No podemos estar aquí para esto, y lo sabes. Mimik asintió, tranquilizándose un poco. Lo siento. Los acompañaré fuera de aquí. Déjenselo al tío Hirinaka.
Al ver que la pelea entre el gnomo y varios clones se acercaba, Izuku cubrió los ojos de su hermana con una mano. Ella desconocía el don de Jin, así que si alguno de esos clones fuera destruido, probablemente tendría una reacción tan visceral como si el original hubiera muerto. Agárrate fuerte y cierra los ojos, Eri. No los abras hasta que yo te lo diga, ¿entendido? Eri asintió temblorosamente. Oh, está bien, Izumi. Se oyó un fuerte crujido metálico, y de repente, el muro de un almacén se derrumbó junto a ellos. Les habría caído encima de no ser por la llegada de uno de los clones de Chisaki justo a tiempo para convertirlo en polvo. Parecía que Shigaraki se estaba poniendo al día. Fue su descomposición la que había desestabilizado el muro. Otro muro cayó sobre los clones de Kurono y Ojo, y desaparecieron en un montón de lodo. De esa pared, Muscular y un villano que Izuku no había visto antes saltaron. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par, y sintió que todo se movía a cámara lenta mientras su vida pasaba ante sus ojos. Muscular venía directo hacia ellos, y no había forma de que pudiera apartarse a tiempo con Eri en sus brazos. Y entonces, el mismo clon de Chisaki se interpuso frente a Izuku y Eri con una furia asesina en la mirada. A la velocidad que iba, Muscular no pudo detenerse, y al encontrarse con la mano de Chisaki, el hombre se convirtió en una mancha en el suelo. La sangre goteaba de la mano de Chisaki, quien miró la mancha con una expresión que Izuku ni siquiera pudo describir. De repente, Izuku agradeció haberle dicho a Eri que no mirara. No necesitaba ver a su padre así, nunca lo miraría de la misma manera si viera la expresión en su rostro en ese momento. Esas canallas como tú deberían apartar las manos de mis hijos. Gruñó Chisaki. Luego, se giró hacia Izuku. Sigue corriendo, Izuku. Izuku no dudó en hacer exactamente eso.